Muy bien, jóvenes, ¿cómo están? Queremos continuar con nuestras clases. Ahora nos toca el capítulo 2, que lleva por título Triángulos, líneas notables asociadas a los triángulos, ¿no? Son conceptos que ya conoces, que solo vamos a recordar. Muy bien, con ejemplos bien prácticos y gráficos. Dice aquí el primer ejemplo. Calcula X. Si tengo un triángulo, ¿qué propiedad podemos aplicar aquí? La suma de todos los ángulos internos de un triángulo, ¿cuánto debe de ser? 180 grados, ¿no? Entonces, x menos 20 más 2x más 20 más x más 30 debe ser 180 grados. Entonces, de aquí tengo que x más 2x más x es 4x. 20 con 20 se eliminan. Y el 30 que está sumando pasa restando. Se vuelve 180 menos 30, 150. 4x es igual a 150. De aquí x es 150 sobre 4. X es igual a 37.5 grados, ¿no? Propiedades básicas de un triángulo, ¿no? 2. Calcula alfa. ¿Dónde está alfa? Alfa está aquí, alfa está aquí, alfa está aquí. Aquí vamos a utilizar una propiedad que dice: la suma de dos ángulos internos nos da un ángulo externo. Este ángulo externo, ¿cuánto valdrá? La suma de estos dos. Alfa más alfa, 2 alfa. Muy bien, ahora nos concentramos en el triángulo ABD. La suma de dos ángulos internos, alfa más 2 alfa, nos da el triángulo externo. En este caso, 2 alfa más alfa es 3 alfa, pero este 3 alfa tiene un valor, es 60. Entonces ya tenemos ahí una igualdad. 3 alfa debe ser igual a 60. Nos piden hallar alfa, entonces alfa, ¿cuánto vale? Alfa vale 60 entre 3, que es 20, ¿no? Muy fácil, ¿no? Propiedades básicas. Si el triángulo ABC es escaleno, ¿qué era un triángulo escaleno? Un triángulo escaleno es aquel que tiene sus tres lados diferentes, no pueden ser iguales. Si alguno fuera igual sería un triángulo isósceles. Y si los tres serían iguales, sería un triángulo equilátero, ¿no? Nos dicen que es escaleno. ¿Cuántos triángulos se podrán formar con los valores enteros para las medidas del segmento AC? ¿Cuántos triángulos se pueden formar? Tenemos que averiguar cuánto vale este lado, no sabemos. Sabemos que vamos a utilizar un teorema que dice la relación de existencia de un triángulo. ¿Cuál es ese teoremita? Es este. ¿Recuerdas que lo vimos en clase? Lo hemos visto alguna vez. Tenemos que restar el lado desconocido. Aquí en el centro colocamos el lado desconocido, cualquiera. En este caso no conocemos x. Y tiene que estar entre la resta y la suma de los otros dos lados. Entonces, vamos a descubrir cuánto vale x. X debe estar entre la resta y la suma de los otros dos lados conocidos. Siempre restamos el mayor menos el menor, sumamos el mayor más el mayor más el menor. Tenemos que x tiene que estar entre 2 y 10, ¿verdad? Porque 6 menos 4 es 2, 6 más 4 es 10. Ahora, ¿qué valores puede tomar x? ¿Podrá tomar 2? No, porque es menor o igual estricto. Va del 2 para arriba. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. ¿Podrá tomar el 10? No, porque es menor estricto. Entonces solo llega hasta 9. Tengo todos los posibles valores de x. Ahora, nos dicen que AB es escaleno. Entonces estos lados tienen que ser los tres diferentes. Entonces este x no puede ser 6 porque se volvería triángulo isósceles. No puede ser 4 porque se volvería triángulo isósceles. Entonces no puede ser 4 y no puede ser 6. ¿Cuántos valores puede tomar x? Ahí están. Entonces con cada valor se puede formar un triángulo. Entonces hay 1, 2, 3, 4, 5 triángulos. ¿Cuántos triángulos se pueden formar? 5. Muy bien. Siguiente ejemplo. Dice, calcula x si AB es igual a BC y TC es igual a TD. A ver, vamos por datos. Nos dicen que AB es igual a BC. AB es igual a BC. Son iguales. Se formó un triángulo isósceles. ¿Qué significa eso? Que si tiene dos lados iguales, tiene dos ángulos iguales. Esos son los ángulos iguales. Ahora, nos dicen que TC es igual a TD. TC es igual a TD. Esos dos también son iguales. ¿Qué se forma? Entonces, si son iguales, hay otro triángulo isósceles que tiene dos ángulos iguales. Pero este ángulo ya vale A. Entonces, este ángulo también tiene que valer A. Ya tengo dos situaciones. Ahora, sigamos. ¿Cuánto valdrá este angulito de aquí? Vale 165. ¿Por qué? Porque es opuesto por el vértice. Opuesto por el vértice. Entonces, valen lo mismo. Ahora, tengo un cuadrilátero.
en este cuadrilátero, si yo sumo 165 más A, más A, más A, ¿qué me da? 165 más 3A. Esto es igual a 360 grados. Muy bien. ¿Por qué? ¿Por qué 360? Porque es un cuadrilátero. Tiene 4 lados. 1, 2, 3, 4 lados. Entonces de aquí puedo hallar fácilmente el valor de A. A vale 65 grados. Eso lo tengo por ahí, por un lado. ¿Me piden A? No me piden A. ¿Qué me piden? Me piden X. Ahora, concéntrate en este triangulito. Si aquí vale 165 y toda esta línea roja es un ángulo llano de 180 grados, ¿cuánto le falta a 165 para llegar a 180? Le falta 15 grados. Entonces ya tengo que ese angulito vale 15. Ahora, la suma de dos ángulos internos nos da un ángulo externo. Este es el ángulo externo. Si yo sumo x más 15, tiene que darme a. Aquí está, x más 15 me da a. Entonces de aquí tengo que, si a valía 65, lo coloco aquí. X más 15 vale 65. ¿Cuánto vale x? X vale 5. 7. Calcula alfa si beta más teta es igual a 200. Y nos dan este gráfico, ¿no? A ver, veamos. ¿Qué podemos hacer? En primer lugar, aquí hay un ángulo llano. Todo debe medir 180. Si esto mide 100, ¿cuánto le falta para llegar a 180? 80 grados. Muy bien. Seguidamente, vamos. Aquí, la suma de dos ángulos internos nos da un ángulo externo. Este es el angulito externo. Si yo sumo 50 más 80 me da 130, ¿verdad? Muy bien. Ahora, esto es algo interesante. Ya quiero que me entiendas. A ver. Aquí, ¿cuánto mide todo esto, este ángulo? Como es recto, mide 180. Pero aquí tengo beta. Entonces, si todo mide 180 y yo le quito beta, me va a quedar este ángulo. Este ángulo va a ser 180 menos beta. ¿Sí? Ya tengo ahí unos angulitos. Ahora, sigo calculando. ¿Cuánto valdrá este ángulo de aquí? Ese angulito. Dice que 180 menos teta. Por el mismo principio que apliqué aquí, lo aplico aquí. Todo vale 180, pero le voy a quitar teta. Entonces este angulito vale 180 menos teta. Ahora, en el cuadrilátero GFC, ¿cuál es ese cuadrilátero? GEFC. Se cumple. ¿Qué se va a cumplir? La suma de todos sus ángulos, este y este, ahí está, debe ser 360. ¿Sí? Ahora, si sumo, que tengo aquí, voy a pasar alfa, beta, que está con menos, pasa con más, teta, que está con menos, pasa con más, 180 más 180 más 130 es 490. Ahora tengo una relación, voy a hacer cumplir algo. Ahora, nos dan un dato, nos estamos olvidando de este dato, beta más teta es igual a 200. Entonces, por dato, beta más teta es igual a 200. Ahora, de la expresión que yo calculé aquí, en vez de beta más teta, le pongo su valor, 200. Ahora ya tengo una expresión que solo tiene una sola variable, alfa. Y es fácil hallarla. 360 más 200 es 560. De aquí, una vez más se repitió, tengo que alfa vale 70 grados, porque 560 menos 490 es 70 grados. ¿Sí? Lo que queríamos conseguir. Sigamos. Sigamos. Calcula x. A ver, este ejemplo es muy interesante. Tengo aquí x más 2 alfa es igual a 2 omega. ¿De dónde sacamos eso? La suma de dos ángulos internos, x más 2 alfa, porque aquí hay alfa más 2 alfa, nos da un ángulo externo. Este es el ángulo externo. ¿Cuánto vale el ángulo externo? 2 beta. 2 omega, perdón. 2 omega, ahí está. Ahora, de aquí puedo despejar x. Más 2 alfa pasa como menos 2 alfa. Y tengo aquí, factorizo el 2, lo saco para afuera. Y tengo una primera expresión que lo tengo guardadita por ahí. Sigamos trabajando. Este angulito, ¿cuánto vale este angulito? Este ángulo vale 90 menos alfa. ¿Por qué 90 menos alfa? Si tengo aquí 90 grados y aquí tengo alfa grados, tengo que este angulito me vale 90 más alfa. 90 más alfa, perdón, ¿no? Me equivoqué. La suma de un ángulo interno alfa más 90
es el ángulo externo, 90 más alfa. Ahora, ¿cuánto valdrá este angulito? Solo quiero este angulito. No quiero todo el rojo, solo ese. ¿Cuánto valdrá ese angulito? A todo el ángulo rojo le quito 25 graditos. Entonces sería 90, vamos a hacerlo abajo ya. A 90 menos más alfa le quito 25 grados. Aquí sale 65 más alfa. Aquí está. Entonces este ángulo de aquí, donde está mi puntero, es 65 más alfa. Ahora, aquí omega es opuesto por el vértice, entonces también vale omega. Ahora quiero que te fijes en este grafiquito. Esta es una propiedad que alguna vez le hemos estudiado. Es la propiedad de la corbata, ¿sí? Así lo llamamos. ¿Cómo se llama? ¿Qué significaba? ¿Qué implicaba la propiedad de la corbata? Implicaba que si yo sumo estos dos extremos, omega más 90 debe ser igual a la suma de los otros extremos. 65 más alfa más x. Aquí está, 65 más alfa más x. Ahora, resolviendo, ¿qué tenemos aquí? El más alfa pasa como menos alfa, 65 más x se queda ahí, seguimos resolviendo. Ahora multiplicamos a todo por 2. ¿Para qué? Para que podamos darnos cuenta dónde vamos a usar este datito que tenemos aquí. X vale 2 omega menos alfa, ¿sí? Entonces, aquí tenemos ya 2 omega menos alfa. Tiene su valor. Esto vale x. Entonces, en vez de eso le pongo x. 2 por 90 es 180. Y 2 por 65 más x es 130 más 2x. Sigamos. 180 menos 130 es igual a 2x. Este está con menos, pasa con más. 2x menos x. Entonces, de aquí puedo sacar que x vale 50. ¿Sí? Muy bien. Sigamos ya casi para terminar. Si alfa más beta más sigma es igual a 400 grados, calcula x. Aquí están la figura que nos dan. Y algo importante, no sabemos cuánto vale ese ángulo, le ponemos A. No sabemos cuánto vale ese ángulo, le ponemos B. Ahora, el cuadrilátero, en el cuadrilátero. Bueno, no es un cuadrilátero, disculpa. Es un 1, 2, 3, 4, 5. Es un pentágono, ¿verdad? Tiene 5 lados. La suma de los ángulos internos de un pentágono, ¿cuánto es? 540. 540. Entonces, si yo sumo A más alfa más beta más sigma más B, debe ser 540. Pero yo tengo que estos tres valores, por dato, me vale 400. Entonces, ahora tengo más fácil, ¿no? A más B vale el 400 que estaba en este lado sumando, pasa restando, 540 menos 400, A más B vale 140. Eso tenemos por un lado. A ver, dejémoslo ahí presente. Ahora, en el triángulo ABC, ¿cuál es el triángulo ABC? A, B, C. Se cumple. ¿Qué se cumplirá? La suma de sus ángulos, A más todo esto, que es x más x, 2x, ahí está, y este es B, debe ser 180. De aquí tengo que A más B, ya lo tengo aquí calculado, vale 140. Entonces, en vez de A más B pongo 140, más 2x igual a 180, y puedo hallar ya el valor de x, que es 20. ¿Sí? Muy bien. Sigamos. 13 dice. En un triángulo ABC, AB es igual a 8 menos x. BC es igual a 3x menos 8. Además, la medida del ángulo A mayor que la medida del ángulo C. Calcula la suma de valores de x si es un número entero. Uy, este ejercicio es muy fácil, no tengas miedo, vas a ver. Dice, en un triángulo ABC, ahí está mi triángulo ABC. AB vale 8 menos x. BC vale 3x menos 8. Ahora, sabemos por dato que la medida del ángulo A es mayor a la medida del ángulo C. Aquí está. Entonces, ¿qué podemos decir aquí? A mayor ángulo se opone mayor lado, ¿sí? Eso es algo evidente. Entonces, apliquemos eso. ¿Cuál es el mayor lado? Dice que el ángulo A tiene mayor lado y el ángulo C tiene menor lado. Entonces, este es más grande que este. Entonces, 3x menos 8 es mayor que 8 menos x. De aquí podemos sacar una simple inecuación que nos queda que x es mayor que 4. Entonces, ¿cuál es la suma de valores de x si x es un número entero? Si te das cuenta, el único número con el cual se puede formar un triángulo es con los x mayores que 4. En este caso, ¿cuál es el x mayor que 4? 5. ¿Sí? Muy bien. Veamos el último ejercicio. Dice, en el triángulo ABC se cumple que AB es igual a 2 y AC es igual a 32, calcula el perímetro del triángulo en metros, sabiendo que es un número entero y que el ángulo A es obtuso. Muy bien. Dibujamos nuestro triángulo, con la salvedad de que A
es obtuso. ¿Qué significa que A sea obtuso? Que esto mide más de 90 grados. Ahí está, A es obtuso. Ahora, ponemos los datos. AB vale 2 metros, AC vale BC, perdón, vale 32 metros. Calcula el perímetro del triángulo sabiendo que no sabemos cuánto vale este lado. Entonces podemos calcularlo usando la relación de existencia. El lado no conocido, esa es una vez más la relación de existencia, el lado no conocido tiene que estar entre la resta y la suma de los lados conocidos, ¿sí? Muy bien. Ahora, entonces, x, ¿entre qué valores estará? Entre 30 y 34. ¿Qué valores puede tomar x? 31, 32 y 33. ¿Será esa la respuesta? Posiblemente, pero tenemos que darnos cuenta que se cumpla la condición de que el ángulo A sea obtuso. Tiene que ser mayor. A ver, si nosotros ponemos 33 con x, ¿se volverá un triángulo obtuso? No, porque este lado se volvería 33 y sería más grande que este 32. Ya no sería obtuso el ángulo A, entonces no puedo usar 33. Ahora, si uso 32, si yo pongo en vez de x pongo 32, se volvería un triángulo isósceles. Y no es lo que queremos. Queremos que A sea obtuso. Entonces A tiene que ser el mayor. Siempre el lado que se opone a A tiene que ser mayor. Entonces no puede ser ni 32 ni 33. Entonces solo nos queda una opción. Que X sea 31. Por lo tanto, nos piden el perímetro. X vale 31. Ahora el perímetro, ¿qué será? Es la suma de los tres lados. Como x vale 31, sumamos 31 más 32 más 2. El perímetro es 65 metros. Gracias, chicos. Eso es todo.